Me dice, puede cambiar el mensaje si quiere. Papá, y fueron cuantos segundos y se y ya tenemos el mensaje para hoy. Porque hay que obedecer al Espíritu Santo de Dios. Así es. Amén. Porque, hermanos de la Iglesia Centroamericana, la Casa del Alfarero de Humo de Roxana, quien dirige la iglesia, espero que el pastor no se me ofenda, el que dirige la iglesia no es el pastor, el que dirige la iglesia no soy yo. No sé cómo se llaman los líderes nacionales de la organización. Ellos realmente no son los que dirigen la iglesia. El que dirige la iglesia se llama el Espíritu Santo. Así es, aleluya. Y cuando Él dice, se hace. Amén. Y punto. Y creo que el Señor nos ha dirigido hoy. El Señor ha dirigido al pastor en una temática que yo cuando miraba y vi esa carne ahí, y yo decía, ¿qué será lo que va a pasar? Y cuando comienza a dar la cena pascual, o no sé, ¿era cena pascual o almuerzo pascual? Está bien bueno. Comencé a entender lo que el Espíritu Santo quería darle a la iglesia. Y la iglesia tiene que de verdad tener oído atento, una membrana profética para entender lo que el Espíritu está hablando. Apocalipsis, cuando usted lo lee, dice, el que tenga oídos para oír, lo que dice el pastor de las iglesias. El Espíritu. ¿Perdón? Lo que dice el Espíritu de la iglesia. Y como decía el pastor, no es que sea una doctrina, no es que todos los hermanos van a criar carneros de ahora en adelante para... No, pero es algo que Dios tenía hoy especial para la iglesia, y de verdad espero que hayan sido de bendición. No sé si van a haber más actos proféticos, pastor. ¿Van a haber más? Van a haber más actos proféticos. De verdad, y yo quiero que ustedes comprendan algo. Cuando Dios dice que se haga, se tiene que hacer. Y no necesariamente es que es una doctrina, ¿sí? Un día llegó y le dijo a Moisés, yo no he entrado al mensaje, hermanos, es que estoy de verdad. Aleluya. Un día Jehová le dice a Moisés, Moisés, golpea la roca. Y se fue Moisés y golpeó la roca, ¿sí? Otro día Jehová le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca para que brote agua. Pero Moisés se acordó de la primera vez que él golpeó la roca. Sí, pero la orden de Dios había cambiado y todo el mundo hubiera dicho, no, es que hay que golpear la roca. Jehová le decía que le hablara a la peña o a la roca, hermanos, traducido lo mismo. Y viene Moisés y no le habla a la peña o a la roca, sino que la golpeó. Desobedeció y le costó a Moisés muy caro desobedecer. Entonces, pastor, si hoy el Señor le dijo que le hable a la peña, háblele a la peña, porque es lo que Dios quiere que hoy se haga. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Amén. Yo quiero que abramos las Biblias, los que trajeron Biblias, en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Los que quieren escuchar acá en la iglesia local el mensaje que se traía en el Facebook de Joana, ya está, ella me graba todas las predicaciones, entonces buscan a Joana Isabel Esquivel. Ella me vive grabando, hermano. Yo salgo a pasear con los perros y los gatos, y no es mentiras, no es mentiras, hay pruebas. Ella me graba, entonces ahí está toda la documentación, Lobo y su vida. Dice la palabra del Señor en el Juan capítulo 4. Capítulo 4 dice en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está en todas ese libro. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como las 12 del día. La hora sexta era las 12 del día. Yo me la sé, a veces me hago para. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahorita vamos a explicar eso. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría Agua viva. agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salve Para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Vamos a dejarlo ahí porque ya se la voy a narrar. Samaria, la mujer samaritana. Le era necesario a Jesús pasar por una ciudad que se llamaba Sicar, que le pertenecía a Samaria. Jesús ya estaba saliendo de Judea porque venía saliendo y huyendo de Jerusalén. Lo explicaba en la mañana. Pasa por Judea como la zona segura de Jesús, Galileas, y también Capernaum. Y ya se me olvidó la otra ciudad donde Jesús hacía muchos recorridos. Ahorita me va, Capadocia. Jesús pasaba en esos territorios porque pasaba precisamente en esos territorios. Jesús era odiado por los fariseos y aún por los saduceos, porque se mezclaba con gente que para ellos era extraña. La Decápolis, solamente pecadores, adoradores de otros dioses. Pero quiero que usted se quede centrado en esta tarde en Samaria, porque Samaria tiene una historia muy grande. Voy a devolverme y yo quiero que si usted al final de esta predicación se siente samaritano, ahí está sentado junto al pozo de Jacob alguien que le era necesario pasar por San Antonio del Humo de Roxana para encontrarse con usted. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Me voy a retroceder en el tiempo. Salomón muere. El rey que queda es su hijo, Roboam. Entonces Roboam, pastor, quiero contarles por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban. Hay que entenderlo. Roboam, cuando muere su padre, le toma consejo a los ancianos que asesoraban a su papá Salomón. Y le dijeron: ¿qué tengo que hacer para gobernar bien a Israel? Entonces los ancianos le dijeron: mira, sé inteligente. Tu papá para construir el templo le puso muchos impuestos al pueblo. No le pongas más cargas. Aliviánale los impuestos. Haga lo que está diciendo el presidente Chávez. Bájeles el arroz, bájeles el... Para contextualizarlo, ¿verdad? Roboam escucha a los ancianos, pero se va para donde sus amigos, los jóvenes. Y los jóvenes le dicen: no, Roboam, ahora usted es el rey. Ahora usted puede imponer a ese montón de gente que nos subyugaba, porque a los viejos, póngales un montón de impuestos y cargas y demuéstrenles quién manda. Y resulta que Roboam le gusta lo que le están diciendo los amigos e ignora el consejo de los viejos. Entonces, cuando vienen los de las tribus de Israel y le consultan qué es lo que vamos a hacer, Roboam le dice: vamos a poner impuestos y vamos a hacer grandes carreteras con ese dinero que ustedes dan. Resulta que Israel eran 12 tribus, ¿cierto? 10 de las tribus dijeron: no, nosotros no queremos, nosotros nos vamos a apartar. Y se formó lo que en el Antiguo Testamento se denomina el Reino del Norte. Pónganle atención a esto. Y Roboam quedó gobernando solo a Judá y a Benjamín, el reino de Judá y el reino del norte, Israel. Resulta que poco después, por haberse separado, Jehová castiga a las 10 tribus de Israel y son conquistadas por los asirios. Y los asirios agarraron a estas 10 tribus y comenzaron a mandar gente
que era de otras naciones a vivir con ellos, y ellos tenían otros dioses, adoraban dioses paganos, adoraban al dios del sol, al dios de la luna, a todo tipo de dioses. Y estas 10 tribus, el reino del norte, se comenzaron a mezclar, se comenzaron a casar con toda esta gente, cuando estaba establecido por la ley de Moisés que esto no se podía dar. Entonces comenzaron a nacerle hijos bastardos para Israel, paganos, que comenzaron a adorar a Dios y a cambiar las costumbres de los judíos que todavía se conservaban en el reino de Judá. ¿Sí? Cuando viene Babilonia y toma cautivo a lo que Asiria tenía cautivo, Babilonia gobierna ahora a las 10 tribus y también cautiva a Judá. Pero luego viene, voy a ir rápido porque tengo que terminar, viene otro imperio, el rey Ciro, y cautiva a todos estos, derroca a Babilonia, derroca a Siria, y dice a los israelitas y a los del reino del norte, al reino de Judá: yo no fui el que los cautivé, váyanse para su tierra. Entonces los del reino de Judá se fueron a Judá y a Benjamín. Los 10 reinos que quedaban, o Israel, regresaron a su tierra, lo que ahora se llamaba en la Biblia Samaria. ¿Qué pasó? El reino de Judá rechazó completamente a estos 10 tribus, porque se habían mezclado, porque adoraban otros dioses, porque tenían otras costumbres, porque habían tomado de la ley de Moisés solamente el Pentateuco, la Torá, pero no observaban las normas del Talmud. Entonces comenzaron a aborrecerse y a pelearse. Resulta que los judíos dicen: el templo para adorar es en Jerusalén, el que había hecho Salomón. Los de Samaria dicen: no. El monte donde se le apareció Dios a Moisés en una zarza fue en el monte que ahora se llamaba el monte de Gerizim. Yo le dije a Joana: aprendas este nombre porque ahí se va a olvidar. Entonces los samaritanos hicieron otro templo en Gerizim, donde ellos decían que había que adorar a Dios. Tenían otro sumo sacerdote que no era el sumo sacerdote. Era una competencia, todo lo hacían completamente diferente. Entonces los judíos miraban con odio, con recelo santo. Usted es samaritano, pecador. Pasaba un samaritano y para un judío era peor que un perro. ¿En serio? Suena feo, pero los judíos miraban a los samaritanos 2 grados bajo perro. De ahí surgió esa frase. Hasta hoy somos orgullosos. Claro, la gente: ay, yo quiero ir a Israel a conocer a los. Usted conoce a un judío ortodoxo, y un judío ortodoxo te mira: no me toques, inmundo. Sí. En serio. Sefarditas y todos esos que ponen ardillas y todo eso. Estoy hablando, ¿verdad?, de los ortodoxos, porque están los judíos mesiánicos, que son los que han aceptado a Yeshua como su salvador. ¿Sí? Ok. Los judíos odiaban con odio eterno a los samaritanos. ¿Por qué odiaban tanto a Jesús los fariseos y los saduceos? Porque Jesús viene y le cuenta una historia a los judíos y les dice, y les cuenta la historia, la famosa historia del buen samaritano. Y Jesús les dice que un hombre iba caminando y lo asaltaron, lo atacaron y lo dejaron medio muertos, y que venía un sacerdote, un símbolo nacional de Israel, el sacerdote. Venía el sacerdote de camino, y entonces el sacerdote se hizo como que no vio. La Biblia no dice la nacionalidad del que estaba herido. Muy probablemente pudo haber sido un judío, pudo haber sido un egipcio. No dice que fuera un samaritano. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y entonces el sacerdote, lo rodeó y se hizo como que no vio nada. Después dice que viene un levita, un adorador del pueblo de Israel. El levita,
que pasaba cantando: Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo aquí en la tierra, Santo por todos lados. ¿Usted por qué se ríe, hermano? Así yo estaba ahí. Y lo ignoró. Y viene Jesús, mientras los fariseos están escuchando esta parábola, él espera que diga que apareció un rey David, o que apareció un Roboán, un Joroboán, que apareció, no sé, un israelita de ese país, dice Jesús, pero apareció un samaritano. Hermano, cuando Jesús comienza a hablar que el samaritano fue el que ayudó, lo curó, lo vendó, lo montó a su caballo, lo llevó a un mesón judío y le dijo al dueño del mesón: cúrelo, yo pago lo que se deba, y si gasta más, cuando yo regrese, yo lo pago todo. Esa era una ofensa para los judíos, era una afrenta, por eso querían matar a Jesús. Cierto. Por eso querían matar a Jesús. Y no contentos con eso, el buen samaritano, resulta que Jesús comienza a contar una historia de un hijo pródigo que no sucedió en Israel a todas luces. ¿Por qué? Porque ¿quiénes heredan en Israel todas las propiedades? ¿El hijo mayor o el hijo menor? El hijo mayor es el que hereda todas las propiedades. Entonces la historia del hijo pródigo no está hablando de una familia judía. En Samaria, el menor sí podía heredar primero que el mayor. Todo lo tenían distorsionado para los judíos. Entonces, cuando escuchan que Jesús dice: y el menor le pidió al padre, y el padre se lo dio, ay papá, el sumo sacerdote seguro lo decía, ¿verdad? Y para terminar de hacer la historia, incluía cerdos, que era una ofensa para los judíos. Y dice que el chico quería comer de la comida del cerdo. Hermanos, por eso era que los sacerdotes, el Sanedrín, todos esos, los querubines, serafines y gasparines, querían matar a Jesús, porque iba contra lo establecido, contra las normas. Estaba, decían ellos, tomando la ley de Moisés y la está quebrantando. En ningún momento, pero ese es otro tema. Lo cierto del caso es que eso era Samaria, y los judíos no entraban a Samaria. Enemigos públicos número 1, los samaritanos. Dice la Biblia, y la historia, perdón, que cuando un judío cualquiera necesitaba llegar a una ciudad que quedaba a una hora cruzando por Samaria, prefería decir: esta es la frontera de Samaria, y prefería caminar 3, 4, 5 días alrededor de la frontera, pasando montañas, por ir surcando dragones, de que se ríe, hermano. Prefería ir a caminar y darle la vuelta que pasar por Samaria. Pasó lo mismo cuando Jesús, y ahorita lo van a ver, dice la Biblia que a Jesús le era necesario ir a Galilea. Pero para llegar a Galilea había que pasar por una aldea que se llamaba Sicar, si no me equivoco, que le pertenecía a Samaria. Entonces, cuando van llegando los discípulos, ven a Jesús medio raro, como que se quiere meter a territorio samaritano. Y ven a Jesús que se va y se sienta en el pozo de Jacob, que está en Samaria. Y los discípulos se quedan: vamos a ir a comprar comida. No entraron a Samaria. Ellos se fueron a buscar comida, los discípulos se fueron rodeando y hasta llegar a alguna ciudad donde compraron comida, y ya van a ver al final. Léalo, hermano, que yo no estoy inventando nada. Jesús sí se fue y se sentó en el pozo donde era impensable que un rabino, que un maestro de la ley, como lo era Jesús, porque él no era el maestro de la ley, él era la ley. Así es. Era imposible que él se metiera a ese lugar, porque ahí solo había pecadores. Y ahora voy a la historia que me atañe.
En Samaria había una mujer. Seguramente le decían la mujer de todos y de nadie. Era una mujer que en Samaria, aún siendo todos pecadores según los judíos, la miraban a ella y le decían la mamá de los pecadores. Era cartón lleno. Nadie quería relacionarse con esa mujer ni en Samaria. Es más, yo me imagino que esa mujer pasaba encerrada todo el día en la casa, porque cuando salía a la calle los niños le comenzaban a gritar de todo por los comentarios que hacían los padres de ellos en las casas. Ella no podía llegar tranquila a comprar al mercado, porque yo me imagino que ya saben por qué, pero las mujeres llevaban al marido y cuando miraban a la mujer samaritana, ¡pum! Por aquí, la roba maridos. Pastor había tenido 5 maridos, y el que con el que vivía juntada, el chisme se lo voy a contar completo. Vivía juntada la mujer. Eso era, pero es más, es que hasta los romanos en su imperio eso lo veían, pero feo, era malo, como en nuestra misma sociedad actualmente. Los de ahí, de Samaria, lo miraban, pero algo espantoso. Una mujer que andaba de marido en marido y andaba con maridos que no era de ella. Ejercía, dicen, la profesión más antigua del mundo. Para los progres ahora es una trabajadora social. ¿Sí? Seguramente ella era la que tenía el OnlyFans del momento. Era despreciada. Y usted lo mira, porque dice que ella salía, todos en Samaria tenían que ir a recoger agua todos los días. Todos los días. Ahí no había cañería como acá, que usted abre el tubo y cualquiera piensa, pero tenían pozo en la casa. Eran desiertos, ahí no había pozos, se podía hacer pozos, no donde hacía un pozo ahí había agua, eran lugares específicos. Y Jacob como andaba por el desierto, se había vuelto un experto de saber dónde se podía hacer un pozo. Y precisamente en la heredad de Jacob había un pozo. Y todas las mujeres, porque ellas eran las que hacían ese trabajo, los hombres nos encargábamos de otras cosas, hermano. Todas las mujeres salían bien temprano, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, porque eso era un solazo al mediodía. Nadie quería ir al mediodía. Ella no tenía la libertad de ir a las 8, 9, 10 de la mañana a sacar el agua, porque era menospreciada, señalada, rechazada, la adúltera, la fornicaria. Estoy diciendo palabras bonitas con lo que le decían a esa mujer, y tras de todo vivía en Samaria. Nadie quería nada que ver con ella. Entonces ella esperaba el mediodía, cuando en esos desiertos había un calor insoportable, cuando nadie quería ir al pozo. Entonces ella aprovechaba ese momento para ir al pozo, para no ser juzgada ni señalada por ella. Ella emprende su camino al pozo con un cántaro. Bueno, yo me imagino que llevaba 2, porque he visto en las películas que llevan un garrote y ponen un cántaro acá y otro acá. Entonces ella iba con un balde, un cántaro y un yugo. ¿Perdón? Un yugo. Un yugo, algo así como un yugo, hermano. Y no estaba, bueno, sí estaba casada con 5, era otro yugo. Y cuando ella va caminando hacia el pozo, ya de por sí era insoportable la gente, que seguramente cuando la miraban salir, las vecinas de frente, ahí va, mírenla cómo es. Ay, es que se cree Talía. Por allá aparecía una toda culpa, sin vergüenza. Por allá aparecía doña Florinda y decía, vámonos tesoro, no te juntes con esa chusma.
Ella iba caminando y a lo lejos ve que en el pozo de Jacob, que le pertenecía a los americanos, a los samaritanos, bueno, para terminarla de hacer, había sentado un hombre. Y conforme se va acercando, comienza a ver la túnica y se da cuenta que es un judío. Trae cuernos palos. Iba a tener que pelearse con ese judío. El judío la iba a escupir, le iba a decir que esto, que lo otro por aquí. Y ya comienza la mujer vaeriza. Llega nuevo a la iglesia, ¿verdad? Que va porque se siente pecador, porque se siente sucio, porque es que a la iglesia solo van los santos. O por lo menos eso cree la gente. Aquí venimos los más pecadores. Aquí venimos los que necesitamos de Dios, hermano, porque yo le voy a decir algo. Si usted se cree muy santo, arrepiéntase. Porque nosotros nos vemos santos solamente a través de la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Solo a través de la santidad de Cristo. Así es. Solo por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí, santo solo Dios. Y Él nos ve, el Padre nos ve santos a través de Cristo. Porque si tú quitas a Cristo de la ecuación, el Padre lo que ve es una llaga podrida. Así es. Así que si usted se cree muy santo, muy espiritual, bájese de la nube voladora y entienda que usted y yo somos aceptos al Padre por medio de Jesucristo, el Hijo que murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Ella se va acercando al pozo. Miren todo lo que tuvo que pasar en el escenario bíblico e histórico. Las 10 naciones, el reino del norte, el reino de Judá, la conquista de Babilonia, la conquista de Asiria, todo para que se diera este encuentro trazado desde la eternidad, para que esta mujer tuviera un encuentro cercano del primer tipo con el Salvador del mundo. Entonces ella llega al pozo y se hace como que ahí no hay nada. Los samaritanos no se llevan con judíos. Entonces ella va acomodándole la espalda y comienza a tratar de sacar agua del pozo. Y de un pronto a otro, aquel judío, como dice la gente, se ha vuelto, hermano. Y le dice, dame de beber. La mujer queda paralizada y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana? ¿Qué es? Que no conoces lo de Roboán y toda la historia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pides agua a mí? Y Jesús le dice, vamos a la escritura, a ver si no la perdí. Quiero leerlo textualmente. Dice que estaba cansado. ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí, dame de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí está la aclaración, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. En otras palabras, si tú supieras con quién estás hablando. La mujer le dijo, Señor, si conocieras, me comí una frase, dame de beber, y el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos, él, sus ganados? Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua viva para vida eterna. Le comienza a hablar a una pecadora. Y no solo a una pecadora, a una mujer, porque en la época las mujeres, ya ustedes saben. Y le comienza a hablar de la eternidad y del agua que puede cambiar su vida para siempre. Y la mujer le dice: Señor, ya ella entiende lo que él está diciendo. Y le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama, ahí de Eureka, ¿verdad? Le dio por donde era. Ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer. Comienza la confesión del pecado. Jesús la confronta. Tú quieres salvarte, tú quieres el agua viva, tú quieres lo que yo te ofrezco. Yo te lo doy a ti, pero te lo doy también a toda tu familia, porque es que esto no es privado. Cristo vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Así es, aleluya. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, amén, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Y le dijo el Señor: bien has dicho. Perdón, respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y ahí comienza el don de ciencia de Jesús actual y el don de conocimiento. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Cuando Dios habla directamente. Dios no es tartamudo como Moisés. Cuando Jesús comienza a ver a una persona, la conoce antes de que fuese, cuando es y lo que será, porque él era un profeta y es un profeta. Y le dice la mujer: me parece que eres un profeta. Nuestros padres, y aquí viene lo religioso, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cómo se llamaba el monte? Jerezín o Gasparín, no recuerdo. Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Y aquí viene la famosa frase: mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén, sino allá en el Humo de Roxana, sino allá en Guardias, en cualquier lugar van a haber adoradores, porque yo vengo a buscar lo vil y menospreciado, lo que se había perdido. Y la mujer le dice: nuestros padres hablaron tanto de que iba a venir un Mesías que nos iba a salvar, de un Salvador. Y Jesús le dice: yo soy el que habla conmigo. Esa mujer se ha levantado y salió corriendo a Sicar, al centro de la ciudad, y seguramente entró, no sé, a un mercado, a un supermercado, y dijo: conocí a un hombre. Y todos otro. Pero este hombre me ha revelado quién soy y me ha perdonado y me ha ofrecido el agua viva y dice que es el Mesías. La primera predicadora oficial del Evangelio de Cristo, una incircuncisa, una impía, alguien por la que nadie daba nada. Jesucristo le era necesario pasar por el paso de Jacob para encontrarse con la más pecadora del pueblo, con la más pecadora del barrio. Aleluya. Yo no quiero alargar eso. Yo creo que el mensaje está entendido. No importa quién seas, de dónde vengas, no importa si has fracasado en matrimonios anteriormente, no importa si has cometido algún delito del cual hoy estás arrepentido y no lo vas a volver a hacer. Eso no importa. A Jesús no le importa. Él está ofreciendo para esta congregación el agua viva que salta para vida eterna.
Aleluya. Así es. Y la primera que llevó el evangelio y trajo al pueblo, al pozo a beber agua, fue la mujer samaritana. Ay, ay, ay. Y cuando los samaritanos llegaron y escucharon la voz de Jesús proclamando el evangelio, le decían: Señor, no te vayas de aquí, quédate con nosotros, que ningún rabino de allá quiere venir aquí, y solo tú tienes palabra de vida eterna. Y mientras se da esa escena, comienzan a llegar los discípulos con la comida allá en la frontera, pero vieron que Jesús hablaba con una mujer y samaritana. Ya me imagino llegar al Señor: todo está bien, está en orden, Padre, sí, está todo bien, sí, todo bien. Entonces le ofrecen comida a Jesús y Jesús dice: no, yo ya comí. Porque el hombre se puede alimentar de la palabra que sale de la boca de Dios. Y su palabra, que es verdad, dice en esa tarde, ya casi noche, que Él ha venido aquí, a este pozo, en este lugar, porque le era necesario encontrarse contigo. No importando tu pasado, no importando quién fue tu familia en el pasado, allá cuando nadie se acuerda, y que dio como resultado los fracasos que ha ido dando la vida y todos los pecados que podamos arrastrar. A Él no le importa. Él es capaz de sentarse a esperarte hasta el mediodía, debajo del sol calcinante y con sed, para decirte: aquí estoy. Así es. Aleluya. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día que Dios está ofreciendo salvación y gracia. Aleluya. Gracias. Es solamente de aceptarla por medio de Jesucristo nuestro Señor. Iglesia, pongámonos de pie. Escucha este canto.